que obviamente cuando nazcan los lechoncitos tengan muchos anticuerpos contra rinitis atrófica. Rinitis. Obviamente no le hace nada a los lechones y mucho menos a las cerdas que están gestantes, pero le ponen esta bacterina toxoide a la marrana cuando está en el empadre. ¿Y como para qué hacen eso, En el periodo de secas? ¿Por qué a la marrana en el periodo de secas le ponen una bacterina toxoide contra rinitis atrófica? El periodo de seca, pero seca de. Sí, la acaban de destetar. Ah, para que le ponga otra vez para potencializar otra vez su inmunidad. Sí, una parte es esa que se las dije, pero ¿cuál creen que es la función real? Pues más pinche marrana hasta la sacan y la madrean, la sacan a pasear ahí en la granja entre los pasillos y le ponen sus chiquitazos. ¿Cuál creen que es la razón? Potenciar su inmunidad. Son cabrones, con las pinches marranas, o sea, de veras. Pues yo creo que eso, para que uno trate de tener crías, por lo menos ya esté más. No, el estrés ayuda a la ovulación, para que más rápido regrese a la actividad ovárica. Acuérdense que hay una cosa que se llama anestrolactacional. Seguramente se lo aprendieron en fisiología veterinaria. Anestrolactacional. ¿No? Porque se quedan viendo, güey, o sea, no puede ser, cabrón. Eso es importante, ¿no? Los animales entran en el anestrolactacional. Cuando está lactando la hembra, no hay actividad ovárica, ¿vale? Entonces, las destetan. ¿Ustedes creen que no sufren las hembras porque las destetaron? ¿Qué creen? Claro que sufren, güey. Más animales que están sometidas a un alto estrés productivo, claro que sufren. Ahora, ¿cómo creen que destetan a los animales? ¿Cuál es el criterio del destete? No, pero sí, o sea, es claro, pero ¿cuál es el criterio? ¿Cómo destetas a los animales a las crías de las madres? ¿Cuál es el principal criterio? Que vuelva otra vez a estar gestando. No. O sea, ¿por qué yo desteto ¿cuál es el criterio para que yo separe a las crías de las madres? La otra vez está fértil. Para que sea fértil. Porque van a iniciar la pubertad. No, hasta lejos de eso. Porque los lechones ya cumplieron su tiempo de lactación. Posiblemente, pero ¿cuál es la razón? Se da un criterio que sea válido. El peso, ¿no? O sea, tiene un peso determinado y dices, ya. ¿Por qué? Porque no van a crecer más si están comiendo a la hembra, ¿va? Y entonces la hembra está flaca. No me conviene, porque entre más flaca esté, entonces este balance negativo, le tengo que dar más de comer, más tiempo va a entrar en recuperar. A ver, ¿cómo entra en peso? ¿Cómo entra en calor una hembra? ¿Qué condición es importante? 2. El peso es 1. Y obviamente la otra es la edad. En este caso, pues ya la hembra ya parió, no tiene problema, digamos, en cuanto a la edad. ¿Va? Entonces tengo un problema, el problema es el peso. Entonces, si yo dejo más tiempo del necesario a las crías con la hembra, pues hace un balance negativo la hembra, no me conviene ni a madres, güey. Porque de que la hembra gana peso, yo le tengo que dar de tragar, güey. Y entonces, ¿a dónde crees que se va el dinero? A la caca de la hembra. Porque ya no creas que un animal adulto es muy eficiente comiendo y subiendo de peso. ¿O tú qué crees?
ya no somos eficientes. ¿De acuerdo? No son como los animales que están en crecimiento. Ahora están en crecimiento, no hay mucho problema. La hormona de crecimiento ayuda, pero en animales que ya somos adultos, no se miles. Entonces la conversión alimenticia no se va dando igual. Entonces no conviene. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber, digamos, un momento crítico en cuanto a los lechones tengan un peso determinado y entonces ya pesan tantos kilos, puede ser como 1 kilo y fraccioncita, o 2, 3 kilos, pues dependiendo la raza y la línea genética de los lechones, fuera. Que obviamente también tiene que ver con la edad, ¿me explico? Y entonces, fuera la camada completa. ¿Sale? ¿Nunca has visto a una cerda recién destetada cómo está? ¿No? Bien pinche flaca, güey. En términos generales. Entonces las pasan, obviamente ya no las están cuidando como cuando estaban en la maternidad. Y obviamente las pasan en un lugar con alimento jodidón, ya no con la misma cantidad de proteína, la chingada. Porque ya no están alimentando lechones. Entonces, pues, pinche animal bien jodido, ¿no? El balance negativo. ¿De acuerdo? Lo que les preocupa es que genere lechones. Y entonces, ¿qué me preocupa ahora? El calor. Y entonces empiezo a competir. Cochina flaca, pero necesito que entre el calor. Y además que ovule un chingo. Porque no se está complicado. Pues claro que es complicado, ¿sí? Le sufres. La porcicultura es compleja, compleja en términos generales. Y entonces empiezan a trabajar con lo que se llama días abiertos. Los días en los cuales la hembra no entra en calor y por lo tanto o no le insemino o no entra en contacto con el berraco, porque si no está en calor no hay seno. Entonces, ¿qué? Come y no es máquina de lechones. Hoy se pelean mucho con eso. Si ustedes vieran, por ejemplo, qué es lo que esperan, por ejemplo, en producción porcina, pues por ejemplo quisieran a lechoncitos, bueno, a producción de cerdos como pasaba a principios del siglo XX, quisieran a lechoncitos así en el bosque, criando, pastoreando un poco, porque no les gustan los cerdos en granja, porque los consideran como maltrato animal. De hecho sí es, si somos estrictos, sí es maltrato animal, es como chinos que no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? De mi época, los sacan a la marrana y la marrana entra en calor por estrés. O sea, empieza a dar de comer y para que entre en calor me estresan. Entonces la vacunan de la calentura, ¿no? ¿Qué otra cosa? A veces la golpean en los pasillos. ¿La qué, perdón? La golpean, güey. Ah. Le dan latigazos. Entonces entra en calor, la pasa en inseminación, donde el berraco se gesta y ya una vez gestante, pues empieza a dar de comer ya chingo porque pues está. Y es funcional en dependencia del número de lechones que están más de la. Las califican en función del número de lechones que desteta por par. Así las califican, número de lechones por par y al final número de lechones destetados por par. ¿Cómo ves? ¿Viste? ¿No? O sea, no solamente es que para lechones, sino además el número de lechones que desteta por par. No, es culero.
¿no? O sea, aunque es una industria, por eso decía en mi época que hablando de cerdos todo es dinero, ¿no? Y todos los que hablan de dinero son cerdos. Pues sí es cierto, güey. Aplican. Son por esas pinches cochinadas. Los animales sufren, ¿no? Y son lo único que les preocupa a los porcicultores es que generen dinero y la vida de los animales les vale madre. Entonces, obviamente, en un mundo ideal, en el mundo de ustedes, eso no es medianamente posible. ¿Vale? O sea, ¿cómo crees, güey? Que van a maltratar a los animales así para que nada más la cochina produzca y los maltratan. Es más, se identificaban los animales con muescas en las orejas, güey. Y había un sistema de muesqueo. Pues no manches. Era horrible. Bueno, pasemos de historia. ¿Qué son los toxoides? ¿Saben qué significa la palabra humanoide? Tiene forma humana. A lo que se parece al hombre, pero que no es el hombre. Entonces, los toxoides son inmunógenos, que no vacunas. El otro fresquito que habíamos platicado. Donde las bacterias se producen, por ejemplo, en medios líquidos de manera que se multipliquen y producto de su crecimiento bacteriano, pues exocitan las toxinas. Y una vez que estas toxinas son eliminadas al medio, entonces lo que se hace es que se elimina el cuerpo vegetativo de la bacteria por filtración. Nos quedamos solamente con el medio de cultivo, porque el medio de cultivo es rico en las toxinas y ese medio de cultivo pues se puede inactivar ya sea con sustancias químicas o se puede inactivar por calor. Generalmente no se usa calor porque las toxinas son de origen proteico y pues las proteínas normalmente son de choque térmico y pues se pueden descomponer y ya no sirven para nada. Entonces más bien se utilizan agentes químicos como por ejemplo la formalina. Pues miren, por ejemplo, arriba ven a Clostridium tetani. Vean por ejemplo cómo tiene su espora terminal, que es una función de esporos que seguramente ustedes hicieron en el laboratorio. El cuerpo vegetativo está teñido con safranina O y la espora está teñida con verde malaquita. Vean cómo la espora es más grande que el cuerpo vegetativo y parecen palitos de tambor. La espora está verde y el cuerpo vegetativo está teñido de rojo. ¿Va? No son bacterias negativas, simplemente es una tinción de esporos que es diferente. ¿Va? Pero vean lo simpático que es. Cuando nosotros en un frotis vemos eso, por ejemplo, de una lesión, pues hay que asustarse, ¿eh? Porque eso habla que es una lesión causada por Clostridium tetani. Ahora, insisto, las lesiones causadas por Clostridium tetani se producen en una posición distal a donde se observan los efectos. Entonces les decía, por ejemplo, nosotros podemos tener tétanos porque hay una infección gastrointestinal con parásitos o porque hay una lesión, les dije, un parto mal atendido. ¿Va? La lesión, ¿dónde está? En el saco recto vaginal porque no se previó, ¿de acuerdo? Y el efecto del tétano no se observa en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la toxina tetánica viaja por vía centrípeta
se mezcla con los gangliósidos, emula funciones de acetilcolina y entonces produce constricción en la placa neuromuscular, pero obviamente la acetilcolina esterasa, que es la que produce la relajación de la placa neuromuscular, no tiene ningún efecto sobre la toxina tetánica. Y como no tiene relajación a ese nivel, pues se queda contraída la cosa. Y por eso es que el sujeto, ¿de qué creen que se muere? De paro cardiorrespiratorio. Llega un momento que va viajando poco a poco del sitio donde está la lesión al sistema nervioso central hasta que llega hasta arriba, pero inicialmente se empiezan a paralizar los músculos más cercanos a la cara, ¿de acuerdo? Por eso es que muchas imágenes que ustedes ven en los libros, hay algo que le llaman risa sardónica. El sujeto no puede controlar los movimientos de la cara, ¿sale? Luego tienen las patitas, ¿vale? No las pueden flexionar, ¿sale? ¿Vale? Y primero son los miembros anteriores, finalmente son los posteriores, no los pueden flexionar. Las orejitas siempre están así paraditas, no las puede ya echar para atrás. Por ejemplo, en un equino, normalmente el equino cuando va a hacer algo, echa las orejitas para atrás. Los perros también echan las orejitas para atrás cuando intentan, los animales tienen las orejas erectas. ¿Sale, vale? Los ojitos están abiertos, no pueden cerrar los ojitos. ¿Sale? ¿Quedamos? Es más, aplauden y el animal se vuelve loco porque no puede controlar el estímulo. O buscan lugares donde la luz no pegue fuerte porque el efecto lumínico es tal que no pueden controlar la dilatación ocular del iris del ojo. ¿Sale? O sea, son cosas que empiezan a pasar. Ahora, fíjense por abajo. Ahí está el Clostridium botulinum. Ese no lo va a ver en lesiones. Eso no se va a ver. La espora está en posición subterminal. No está en el extremo, sino está, digamos, cargada hacia entre el centro y el extremo. No es más grande que el cuerpo vegetativo de la bacteria. Y algo que es importante es, pues está preformada en los alimentos. No forma infecciones como tal, sino que la toxina está en los alimentos. Entonces se absorbe a través del lumen gastrointestinal porque los alimentos estaban contaminados con la toxina. ¿Vale? Y entonces en este caso los toxoides son válidos para Clostridium tetani, para la toxina difterica. ¿Habrá alguna toxina que pudiera servir para el caso de los animales? ¿Alguna enfermedad que tenga relación con así como con el bacterium difteria, pero el caso de los animales? ¿Qué le gustan los caballos de él? A nadie le gusta. Ahora a nadie le gustan los caballos. No se las compro. Como nos va a preguntar, mejor no digo que a mí me gusta porque me va a preguntar el pinche gordo. Entonces, más vale no decir porque me va a trabar. Una pregunta. Si hay alguna enfermedad que produzca el género Corynebacterium, ¿verdad? Y que alguna especie del género Corynebacterium produzca una toxina que afecte a los animales. Tétano. ¿Vale? Tétano.
Corynebacterium produce tétanos. No, ese es Clostridium tetani. A ver, Corynebacterium. Ya sé que Corynebacterium diphtheriae produce la difteria humana. ¿Ok? A ver, ahora pongamos un ejemplo en el caso de los animales. Va a decir Diana, eso no me lo enseñó el semestre pasado. No, pues hay que innovar, güey, hay que cambiar la pinche cosa. Si no, va a decir que yo nunca preparo mis clases y que no cambio nunca el tema, güey. O sea, enfermedad que genere animales de una bacteria que genere igual formas toxinas. A ver, ahora resulta que a nadie le gustan los caballos. No mames, cabrón, si aquí hay un tropismo positivo para ir a trabajar a la clínica de grandes especies de esta facultad, güey. Todo el mundo le gustan los caballos. ¿Quién iba a trabajar ahí con Miriam y con el cementerio, güey? No mames, no me digan eso, cabrón, que no se las compro, güey. Mira, esto se está muriendo hasta de la pinche risa, güey. No. Bueno, hay una bacteria que se llama Corynebacterium pseudotuberculosis y esa bacteria es el agente causal de una enfermedad que se llama linfangitis ulcerativa de los potros. ¿En qué consiste la linfangitis ulcerativa de los potros? ¿A qué le suena? Linfangitis ulcerativa. ¿A qué le suena? Linfangitis. Úlceras inflamatorias en la Linfangitis. ¿Qué suena? ¿Qué significa linfangitis? Puta madre, San Google, ¿dónde se quedó, cabrón? Yo tengo aquí chavos bien abusados. Esa Dani hoy viene dormida, güey. Es la inflamación. ¿De qué? La inflamación de la Linfangitis. De la linfa. Hay una No manches, ¿cómo se inflama la linfa? proliferación de linfocitos. No. ¿Linfangitis de qué? de los vasos. ¿De los vasos qué? Vasos linfáticos. Entonces digo, linfangitis ulcerativa de los potros. A ver. Es un problema más común de lo que ustedes se pueden imaginar. Es una enfermedad común de potros que valen un chingo de lana, ¿eh? ¿Sabe la enfermedad? No sé. Bueno, sí. La produce una bacteria que se llama Corynebacterium pseudotuberculosis. De que mientras que está recorriendo lo que es en el sistema linfático comienza luego a No es. Pues es inflamación de los vasos linfáticos, nódulos y úlceras supurativas. pero genera lo que ¿Qué? es la degradación. Bueno, sí, claro, pero ¿qué lo produce? Ya dijimos que una bacteria que se llama Corynebacterium pseudotuberculosis. ¿Y cómo ocurre ese problema? ¿Dónde se ve ese problema en los potros? ¿En qué región anatómica? En los posteriores. En el encuentro, en la región del encuentro. ¿Sabes cómo pasa? Que es bastante frecuente, güey. Cuando sacan a la yegua de la caballeriza y se la llevan a trabajar y el potro se queda encerrado.